el equipo de AIDA de que no sé si vieron mis comentarios, ahí lo vemos y lo platicamos por el mismo medio. Sí, muy bien. Bueno, no sé si hay algún comentario sobre eso, si no, no se preocupen, vamos bien. Tenemos ahí un par de pendientes. Primero, ver si ya concluimos lo de las... Si andaba por ahí algunas personas pendientes de participar en lo del Padre Mier. Lo de los capítulos, no sé si por ahí nos queda todavía un equipo por ahí pendiente o si ya la mayoría creo que la mayoría ya participó. Entonces pregunta por ahí si faltan algunos de exponer para pasar a la lectura a la que le vamos a dedicar un par de sesiones nada más sobre la obra que han hecho por ahí unos colegas franceses y mexicanos, ¿verdad? Sobre la obra que nos interesa, que es esta historia de la revolución. Recordemos que Fray Servando es muy famoso y creo que es de los pocos mexicanos que llaman la atención en otras fronteras, pero recordemos que él es más referido, más conocido, más tratado sobre todo por lo de sus famosas, entre comillas, memorias. Sin embargo, aquí se le da el trato que nos interesa. Digo, no es que no nos interese lo de las memorias, pero eso es secundario para los objetivos de la materia, en donde nos debe interesar más esto, que el tema central del, vamos a llamarlo así, del dossier, ¿verdad? Del trabajo en equipo que hacen ahí los franceses, tiene que ver con considerar que la obra del Padre Mier es la primera historia de la independencia de México. Entonces, yo creo que bajo esa tesis central, que se ve muy sencilla, pero que tiene muchas implicaciones de todo tipo, en este caso nos interesan primeramente las implicaciones historiográficas. Es lo que estaremos viendo en esta semana, para luego pasar a otro autor que no los podemos ver todos, pero sí me interesa que veamos sobre todo Lucas Alamán, y en medio de él, por ahí, Carlos María de Bustamante, y luego vamos a estar viendo referido mucho al doctor Mora, que es uno de los baluartes del liberalismo. Así que a Mora por ahí lo vamos a tener como llamado, como nota a pie de página. Así que más o menos sí vamos a cubrir los cuatro autores. En el caso del doctor Mora, pues lo vamos a ver en la materia de historia y directamente nos va a servir. Bueno, entonces hasta ahí un poco la primera pregunta es si hay compañeros pendientes de ver lo de la obra de Padre Mier, llamado Fray Servando. Bueno, si no hay, entonces vamos entonces a dar inicio a este trabajo, que vamos nada más a consultar algunas páginas, ya vienen señaladas en el escrito que les dejé en la clase pasada. Entonces vamos esta participación es general, no es dirigida como las anteriores, así que traten de
participar lo más que se pueda, de que a las 8 de la mañana, para que tengamos por ahí una buena nota. No sé, ya después yo haré las conclusiones generales del trabajo. Bienvenido por ahí, Ever, David, Elías. Bueno, adelante, no sé si quién quiera iniciar con este tema de Fray Servando, el primer historiador de la independencia, Emerson. Sí, adelante, Emerson. A ver, ya creo que ahí se me escucha. Sí, eso se oye. Gracias. Ya voy a bajar la mano. Ok. Bueno, creo que esta lectura, pues, nos sirve mucho como de complemento Así es. a, pues, lo que acabamos de leer, obviamente, que, bueno, ya es a Fray Servando como tal, ¿no? Sus obras como tales, ¿no? Bueno, como usted menciona, en este caso, su estudio sobre lo que él llama la Revolución de la Nueva España, no tanto sus memorias, pero yo creo que, pues, como comento, viene a ser un muy buen complemento a esta Claro. lectura, porque pues aquí lo que hacen los autores es pues como analizar la manera en la que Fray Servando lleva a cabo su obra. Y pues yo creo que una de las como características que más remarcan a los autores es la como intención de Fray Servando tanto por comunicar o el desarrollo de ciertos hechos como por de cierta forma influir en el lector de tal manera que se perciba o se tenga cierta simpatía hacia el movimiento e ideales que él apoya, que en este caso pues, son los insurgentes. Oiga, Porque, y que esos ideales él no los inventó, ¿verdad? claro, claro, digo, simplemente pues le agradaron mucho, ¿no? Sí, Este, usted ahorita le comentamos, dio en el clavo ahorita que hace ratito que dijo algo del nacionalismo. Adelante. gracias. Entonces, pues por ahí se menciona, yo creo que es algo importante, que Fray Servando como quería o le interesaba mucho obtener el apoyo de los británicos. Entonces, de cierta forma, por eso se trataba siempre como de apelar a cierto, pues como apoyo por parte del lector, en este caso, bueno, los británicos a los que obviamente también estaba dirigida esta obra. Entonces, pues era una obra tanto como, yo creo, tanto historiográfica, ¿no? Tanto que relacionada con la historia, una obra que relataba los sucesos y obviamente, bueno, con todas las cualidades que ya conocemos, análisis, comentarios, etcétera. Pero también una obra, pues no sé si llamarla o hasta qué punto llamarla, pues como publicitaria. Creo que, bueno, es el único término que se me ocurre de momento, pero yo creo que puede haber otro más adecuado. Oiga, acuérdese que el preservando anda suelto todavía, pero no lo vaya a soltar. Sí, sí, sí. A la Anda, noche por ahí le estire las piernas, ¿verdad? claro. Adelante, adelante. Todavía anda por ahí libre. Pero sí, una obra que tiene como intención eh, dar un mensaje, ¿no? O llevar a cabo pues, un- comunicar algo, pues. Entonces, Eso que dice muy interesante, es un mensaje, o sea, no es un recuento de dónde vinimos, dónde vamos, claro. por qué estamos así, no, Ujú, eso no le interesa a él. sí, sí, sí. Él, como usted dice, yo me voy a apropiar de su palabra, de su concepto, es un mensaje, ¿no? Ujú, Ahorita platicamos de que, adelante. sí, gracias. Entonces, pues digo, ya para comentar esto, sí, entonces, yo creo que pues esto tiene que ver como precisamente con la historiografía, que es la manera en la que se escribe la historia. Entonces yo creo que podemos decir que Fray Servando tiene un enfoque historiográfico más comunicativo, ¿no? En el aspecto del mensaje, que es lo que estamos mencionando. Y bueno, como también se menciona por ahí,
pues también descriptivo, ¿no? Con base en sus fuentes, que utiliza mucho a lo largo de su obra. Y bueno, yo creo que ese podría ser como su sello, Ujú. el sello pues de los primeros pasos de la historiografía en México. Entonces, Emerson, estaría de acuerdo que este sería como que la historiografía de la historiografía, ¿no? No necesariamente es un libro de historia propiamente, sino que es un tipo que junta materiales, visiones, reportajes de su tiempo, ¿no? Y les da una cobertura literaria, pero sobre todo histórica. Y yo coincido con usted, es de alguna otra manera un tratado de historiografía también, claro, lo que sería la historiografía de principios del 19, ¿no? Pudiera ser. Pudiera ser. Bueno, no sé si usted mismo, Emerson, o alguien más por ahí, para ir avanzando. Recordemos que antes y durante la vida de Fray Servando es cuando, perdón, de Padre Mío, porque Fray Servando es incorrecto, pero bueno, así se quedó. Él había emergido el famoso nacionalismo criollo, que no viene al caso ahorita explicar y que ya más o menos platicamos algo. Pero vamos a pensar, por lo que decía Emerson, que el nacionalismo criollo pues era una especie de utopía, era un horizonte que se había trazado sobre todo los criollos clase medieros sobre su pasado, pero sobre todo por su devenir, hasta ahí. En el caso de Fray Servando, por eso decíamos que él no descubre eso, él retoma esos elementos y los convierte en una especie de práctica política, como usted dijo, en un mensaje para que se cumplan. O sea, no es una especie de utopía que está ahí, que algún día llegará, no. Él le quiere poner casi fecha y lugar a que esto que está ahí señalado trasgueda, ¿no? Se transfiera al mundo real. Y ahí entonces creo que la importancia de su famoso sermón, ¿verdad? De la colegiata por ahí, donde pues va a tener como consecuencia la expulsión por 10 años, que se convierten en más de 20 años, de la Nueva España, ¿no? Entonces yo creo que sí conviene que vayamos por ahí apuntando que en Fray Servando el nacionalismo el criollo se convierte en una especie de bandera política. No sé si estén de acuerdo. Lo que estoy diciendo es discutible, pero pues también tengo derecho a poner mi grano de arena, ¿verdad? Pero sí advierto que no es necesariamente algo que digan los autores, es una visión muy personal y que la comparto con agrado con cada uno de ustedes. Entonces sería el primer punto que para ir avanzando, porque estamos, acuérdense, como dijo Emerson, en un análisis historiográfico. Interesa ver también que nos pongamos de acuerdo que las independencias de España en buena medida se fraguaron en Norteamérica, pero sobre todo en Inglaterra. Los ingleses estaban bien contentos, viendo por televisión, por decirlo así, ¿verdad? Todos los hechos que estaban pasando desde lo que hoy sería Argentina, Perú, Bolivia, mismo Chile también, ¿verdad? Que tenían otros nombres, hasta la Nueva España. O sea, ellos veían con mucho agrado que su enemigo histórico pues se viera debilitado y que hubiera posibilidades de tierra, pero sobre todo acuérdense de rutas económicas, como así va a ser en el caso de Inglaterra. Ya Holanda y otras naciones habían también pasado por eso. Entonces, ¿por qué Inglaterra? Esa sería otra pregunta. ¿Por qué desde ahí? Acuérdense que esto se comienza a, a bosquejar en esa época. Y el otro punto, antes de darle la palabra a José Galván, es cómo nace esta obra. Se le ocurrió al padre Mier, igual que con las memorias, estaba en la cárcel y no tenía nada que hacer. Acá ya no estaba encarcelado, y quién sabe cómo le fue por allá. Conoció a gente muy, muy importante y es cuando vamos a ver ahorita que se nos ocurre cómo nace la obra. Adelante, José Galván. Adelante, José. Algo, sí, gracias. Algo que me gustó mucho de la lectura es que, como dice Emerson, es un complemento
pero también te abre mucho el panorama porque pues nosotros estamos leyendo, evidentemente no conocemos, más bien, no sabemos si lo que nos dice nos dice Padre Mier es cierto o no, en el sentido de que es nuestra primera fuente. Claro. Y que algún autor diga, ok, miren, pues esto sí, pero el Padre Mier oculta esta parte porque pues tiene intereses en esto. Y me gusta mucho porque también el autor, si bien plantea vicios, también plantea virtudes, puesto que él dice de que, ok, puede a lo mejor que, más bien, él ocultó esto, pero también la forma en la cual obtuvo las fuentes es de primera mano y es muy importante, o incluso de que Padre Mier también a la hora de saber distinguir sus fuentes lo hacía bien, ya que él contrastaba, o había veces donde él simplemente no es que quisiera inventar, es que no había cómo, los informantes, o sí, o quienes le dan la información, pues, no tenían la información correcta, válgame la redundancia, y el Padre Mier tiene que hacer sus malabares, saber qué te podía entregar. Pero eran de primera mano como quiera, ¿verdad? Al margen de la veracidad y de los contenidos, como ya lo comentó en una compañera la clase pasada. Acuérdense que las partes de guerra, Napoleón es el caso más patético, ¿no? Las adecuaban de acuerdo al momento, de acuerdo a su interés, ¿verdad? A veces podían hacer muy pírricas, ¿no? Que ganaron 10-9, otra era de que había sido goleada, ¿no? Otra que por default. Entonces, creo que eso ya pasa a un segundo término. Lo interesante es, usted, Galván, acaba también de dar en otro punto importante para la historiografía. Entonces, Fray Servando no es un personaje de la calle, ¿verdad? Que no es un hijo de vecino, como se dice, sino es un tipo que tiene contactos con las élites, en este caso las élites culturales y económicas, y gracias a ello se va a congraciar, se va a empapar, ¿no? Vamos a decir, de lo que está pasando en el mundo, en este caso, el conflicto de España misma, parece que España va a entrar después en bronca, y sus colonias, por llamarles así. Adelante, José, y luego escuchamos a Brenda. ¿Algo más, José? Sí, que también me gusta cómo todo lo que se está hablando, todo lo que menciona también está impregnado. Todo tiene un por qué lo escribió, todo tiene un por qué lo omitió o por qué lo incluyó. Y me gusta mucho eso de que la obra, si bien cuando la vas leyendo parece un poco improvisada, pues también te percatas que en realidad no, simplemente que pues había poco tiempo, digámoslo así, era un encargo, era dinero limitado, así que el Padre Mier, perdón, tuvo que escribir lo que podía en una forma planeada, algo improvisada, pero pues había un por qué lo estaba haciendo. Aquí ya dio con el segundo clavo, ¿no? El primer clavo lo dio Emerson. Entonces, es una obra por encargo, suena muy feo, ¿ah? Digo, no suena así bonito que digas, se le encargaron, ¿verdad? Entonces, eso, al margen de lo que haya pasado entre lo que le encargaron y lo que entregó, a lo mejor, que a lo mejor somos cosas totalmente distintas, o por lo menos barnizadas en algunas cosas. Lo interesante es que entonces hay de por medio una especie, vamos a llamarlo así, financiamiento, respaldo, ¿no? Por ahí, por un virrey que no le fue tan bien y que tiene fama pública, ¿no? Muy, muy halagueña, pero que en la historia queda como una víctima, ¿no? Por el golpe de Estado. No sé por ahí qué nos quiero decir, Abraham, pero ya nos dijo que es una obra por encargo, ¿no? Adelante. Para escuchar a Brenda al ratito. Sí, Galván, entonces queda que es por encargo, ¿verdad? Ah, sí, perdón, pensé que ya le estaba dando No, pero vamos a terminar. Entonces, es una obra por encargo, ¿no? Vamos a dejarle así, ¿verdad? Sí, pues sí, es una obra por encargo que tiene que hacer porque pues, literal se la pidieron. Y ahí dice quién fue, ¿no? Un personaje que ya comentamos, ¿no? En clase de historia. Sí, y Turrigaray, si no me equivoco, en Londres. Que él dice, pues, mancharon mi imagen, porque además, tenía muchas denuncias de que no se cortaba las uñas por ahí, ¿verdad? Entonces, quería él que, pues,
limpiar su imagen, ¿no? Básicamente. No, les debo si lo logró o no lo logró, pero lo que sí que luego salió otra cosa, ¿no? Ahora sí, adelante, Brenda. Brenda Alvarado. Bueno, esto es referente a la pregunta que hizo, bueno, a mi equipo la clase pasada, Sí, acerca de por qué en Inglaterra específicamente, porque tuvo que escribir todo esto en Inglaterra. Y mientras estaba leyendo, venía literalmente la respuesta. Y es que debido a la actitud, bueno, sí, al carácter naval que tenía el comercio en Inglaterra, era más fácil que las noticias llegaran más rápido ahí, desde libros, folletos, e incluso información directa de una red de informantes que tenía Padre Mier en la Nueva España. Entonces era información de primera mano, como dijo mi compañero, pero también tenía el apoyo de logias de americanos que también le brindaban información. Por ejemplo, Oscar Wilde, en el libro se menciona que fue muy importante y fue un gran amigo de Padre Mier, y que incluso su carácter fue el que lo inspiró a escribir muchas obras en su versión de la historia de la independencia. Sí, era un tipo con muchos amigos, ¿no? Importantes, que van a, sobre todo por ahí, el padre espiritual de Bolívar, ¿no? Un tipo Rodríguez, por ahí que aparece. Entonces, así como la Revolución Mexicana, en buena parte va a estarse maquinando en ciudades de Norteamérica, porque Estados Unidos ya para el siglo XX ya se encamina a ser la gran potencia, ¿no? Como lo es hasta nuestros días. Creo que en Inglaterra no solamente llegan noticias de América, sino también de Norteamérica. Ya para entonces Estados Unidos es un aliado importante de Inglaterra, y de hecho nunca se pelearon así a muerte, ¿no? Digo, a pesar de la independencia. Y ellos están muy interesados en lo que está pasando, sobre todo en Norteamérica. Acuérdense que le interesan los territorios, y eso queda claro desde 1810, cuando Hidalgo solicita apoyo por ahí para surtir su ejército. Ya desde entonces Estados Unidos surte de armas a todo el mundo, y queda claro que entonces, muy bien, sí, ahí se va matizando, Brenda, que Inglaterra pues es el escenario donde se van a fraguar buena parte de los movimientos liberales, con toda esa infraestructura, entre comillas, como infraestructura, que se va a establecer en el mundo, y que yo creo que una de ellas que vamos a ver en la clase de historia es, que ya comentamos algo, pero no lo hemos visto todavía, las logias masónicas. Las logias masónicas son varios cultos, por así decirlo, varias tendencias, ¿no? Y en el caso de nosotros, en México, van a jugar un papel importante. Dije importante, no destacado, ¿eh? Importante, y van a ser como una especie de los primeros partidos políticos. Recordemos que para entonces el concepto de partidos políticos no era el que hoy tenemos, o al que nos hemos acostumbrado. Muy bien. ¿Algo más, Brenda? Bueno, Brenda por ahí ya no nos escuchó, no sé si hay algo más. Vamos a escuchar a Arnoldo. Adelante, Arnoldo. Algo curioso de Padre Mier y de su obra es que él apoya, digamos, los movimientos bastante grandes y complicados como están la independencia principalmente, pero él realmente no tiene, digamos, una participación física, él tiene una participación casi completamente ideológica. Y aún así, o sea, podríamos decir que, o sea, no es que él no está en peligro, él está siendo encarcelado todo el tiempo. Sin embargo, o sea, su mayor aporte al movimiento es, digamos, un poco por fuera, es todo el aspecto, digamos, ideológico, lo que él utiliza como arma para atacar al régimen español con el que no está de acuerdo. Lo cual nos da nos ayuda a reflexionar acerca de lo realmente importantes que pueden ser las ideas en este tipo de movimientos.
No, y que bueno, a lo mejor se hubiera metido. Acuérdense que supuestamente en España se anduvo ahí con algún regimiento, ¿verdad? Y es apresado. Pero fuera de eso, pues sí, estoy de acuerdo con Sí, ustedes. estuvo con un regimiento, pero estuvo como capellán, o sea, era una posición de mando. O sea, Sí. realmente no tendría que... La verdad no sé, yo dudo que haya participado directamente en combate. Lo más probable es que quizá haya dirigido algún grupo de personas y una vez que su fuerza fue expulsada, simplemente lo capturaran. Pero, o sea, no creo que haya participado tan directamente en un combate. Como Hidalgo y los demás párrocos en Hispanoamérica, que acuérdense que ellos hicieron casi la revolución, ¿verdad? Los párrocos. Bueno, muy bien. Creo que pues, qué bueno que no se lo echaron, si no estaríamos platicando ahorita de nada, ¿no? De nada del padre Mier. Muy bien, esto es importante, ¿no? Es un protagonista, no sé si estoy de acuerdo, Arnoldo, muy especial, ¿verdad? O sea, protagonista no quiere decir que haya estado dirigiendo los ejércitos o robando fincas, ¿verdad? Sino que es un tipo que está algo más que espiritualmente presente, es un tipo que está en la dirección ideológica, como ya lo comentó Emerson al principio, y que él desde su trinchera, y ahora sí como Plutarco, ¿no? Su espada es la pluma y el papel, ¿no? Esas son sus armas más importantes, y creo que en ese sentido él es un personaje que está dando pauta, que está... Acuérdense que chequen por ahí las primeras citas que se dan en la obra, todo el mundo lo reconoce a él, ahora sí que como el abuelo, ¿no? De la independencia, todo el mundo lo reconoce por su sagacidad, por su visión, por su inteligencia, y creo que en ese sentido Arnoldo usted tiene mucha razón, él es si no el precursor, si uno de los principales líderes ideológicos de este movimiento, ya lo dijimos cuando habló Galván y Emerson, él le da un sentido práctico al nacionalismo criollo, ¿no? Que ya tenía rato de estar ahí guardado y hasta ya medio echándose a perder, ¿no? Y que lo saca a colación y le da su propio tratamiento hasta convertirlo en una, vamos a llamarlo así, una bandera política, ¿no? No sé, algo más, Arnoldo, por ahí. No, creo que es todo. Aunque, bueno, también podríamos decir que otra cosa positiva al respecto de la escritura de Mier es su capacidad para dirigirse a mayor público, por así decirlo. De hacer que estas ideas no se queden en un nicho, sino que intenten distribuirse lo más rápido posible. Sí. Recordemos que ya esto lo estamos viendo en producción editorial. Ya para entonces hay muchos lectores en el mundo y recuerden que la lectura es la televisión y el internet hoy en día, y muchos, sobre todo los periódicos, se venden por suscripción. O sea, ya hay anuncios por ahí en los periódicos que hacen que sean rentables, y pues bueno, en las sociedades desarrolladas, incluso en Norteamérica, hay un montón de periódicos, de pasquines, incluso también de propaganda subversiva, ¿no? Acá, del mercado negro, ¿no? Que también se está distribuyendo en este tipo de sociedades, y que es por eso luego va a haber ahí censuras y se van a ¿cómo se llama?, secuestrar las imprentas, y se va a apresar a los impresores y a los escritores, porque las ideas que se manejan sobre todo por la lengua escrita, y eso hace que, por el impreso, ¿no? Y eso los hace muy peligrosos para los que ostentan el status quo, ¿no? El poder político. Muy bien, entonces ya tenemos un corolario muy interesante, ¿no? Sobre esto. Ahora habría que ver por ahí qué se comenta de cada capítulo. Los autores nos dan una especie como de resumen. Quiero nada más advertirles a Emerson, José Galván, Brenda y Arnoldo que, a propósito, quise que primero vieran la obra en su tinta, ¿no? Para luego ver lo que dicen los expertos, entre comillas, expertos. Por ahí hay algunas cosas que luego se nos olvidan, pero bueno, no, eso ya apenas con los autores, ¿no? Pero todos los libros, acuérdense que traen errores y traen hierros y traen imprecisiones,
hablar de Fray Servando, pues realmente es un compromiso importante para quien lo quiera hacer. Recuerden que el señor su principal biógrafo nomás se tardó 15 años en hacer el libro. Nosotros por 15 días ya andamos pensando que es mucho tiempo, así que la paciencia creo que es un rasgo de los buenos historiadores o historiógrafos, incluso escritores. Muy bien. Entonces ya podríamos ahora pasar a seguir hablando de generalidades o en concreto de la obra. Acuérdense que yo sí quisiera por ahí, para los que llevan apuntes, que distinguiéramos ahí la influencia que va a tener. Ya quedó claro por lo que dijo Brenda, por qué Inglaterra, eso ya no lo vamos a tocar, o sea, lo que alguien de ustedes quiera ampliarlo. Y lo otro es la influencia de este señor Rodríguez y de Blanco White o Whit, como le quieran llamar, que también son gente que va a estar al lado de él y que va a influir muy importante. Son importantes también, por si alguien lo quiere comentar, los escenarios. ¿Verdad? Acuérdense que por ahí en Francia por poco nos quedamos sin el señorito Padre Mier, por ahí andaba ya quedando muy bien por allá, lo querían hacer familiar en Europa, pero él está en varias partes. Por ahí en las primeras páginas viene ya la geografía de su derrotero, vamos a llamarlo así, donde está él. Siempre regresa a España, y luego ya de España da el brinco hacia América, haciendo escala importante en Estados Unidos, de donde ya regresa con Francisco Javier Mina, ¿no? Para seguir haciéndole la revolución a Fernando VII. Entonces, no sé si podamos ya comentar entonces esto que les decía de los personajes, y si no, el contenido de la obra de esto, acuérdense que está dividida no en capítulos, sino en libros. Adelante, Emerson. Sí, gracias. Bueno, ahí pues, los autores hacen el comentario de que se puede decir que está como dividida en tres partes, ¿no? De ciertos libros, cada una de las cuales pues abarca, obviamente, temas relacionados con la Revolución de la Nueva España, pero pues está seccionada de manera distinta, ¿no? Me parece que los primeros libros, bueno, aquí dice, sí, del 1 al 7, pues los principales acontecimientos previos a los levantamientos que se comenzaron a llevar a cabo, ¿no? Pues desde la detención del virrey, Iturrigaray, etcétera. Es lo más importante, ¿no? Pues sí, yo creo que podría ser eso como lo más importante, al menos de esta parte, ¿no? Porque, pues sí, de cierta forma es lo que comienza, pues no lo que comienza, sino pues una de las muchas cosas que comienzan a pues, alimentar todo pues no quiero decir caos, pero pues sí toda la inquietud que comenzó a haber con respecto a la posible autonomía de la Nueva España. Bueno, eso por la primera parte, y luego del libro octavo al número 13, pues ya habla de la insurrección como tal, y finalmente el último libro, que es el 14, que al menos los autores identifican como una parte completa, toda una parte para un solo libro, es... yo creo que esto es muy importante, porque los autores mencionan que este libro es una obra que tiene como principal interés, o esta parte de su obra tiene como principal interés el convencer al mundo, principalmente a los ingleses, como ya hemos comentado, sobre los derechos legítimos de los americanos en su lucha contra el Imperio Español. Entonces, contra lo que se identifica Fray Servando como una opresión española
porque, bueno, esto de hacer quedar mal a España, digamos que es también recurrente a lo largo de toda la obra de Fray Servando, al menos de esta obra, eh, pero no tanto a, eh, digamos, España como tal, sino al gobierno español, que yo creo que son, pues, cosas distintas, ¿no? Porque Fray Servando, de cierta forma, apoyaba pues, no sé cómo decirlo, de cierta forma él simpatizaba con el pueblo español, porque a fin de cuentas de él provenía el pueblo americano, pero la opresión que generaba este imperio, pues obviamente no era de su agrado. Entonces, um, yo creo que es también fácil de resumir esto con una cita por ahí una especie de como metáfora con alusión literaria la que hacen los autores, que es que Fray Servando afirma que la insurgencia es pues un producto total de una indignación de los hijos contra una madre que se comporta como una madrastra. Órale. Porque yo creo que, bueno, esa cita, pues, digo, dejando de lado la referencia, eh, pues creo que resume bien este pensamiento de Fray Servando sobre la completa legitimidad de todos estos levantamientos por parte de los criollos que se fomentaron o se propiciaron precisamente gracias a este como descuido de la corona española por la Nueva España y sus criollos, sus habitantes americanos. Entonces, esto también va relacionado con lo que usted mencionaba hace rato, el nacionalismo criollo, que digamos es como uno de los móviles también de los movimientos. Pero bueno, yo creo que estas son, bueno, retomando lo de las tres secciones, Claro. pues de estas tres yo creo que, bueno, tal vez esta tercera es como la más interesante, al menos en el aspecto, pues, historiográfico, creo yo, bueno, esa es mi opinión. En es- Porque, bueno, podemos ver algo que como que desentona mucho con lo que actualmente podríamos considerar como lo apropiado en la escritura de un historiador, que es el comunicar sus ideas o transmitir sus propios pensamientos. Yo creo que para nosotros, en la actualidad, yo creo que es inconcebible que alguno de nosotros quiera escribir así. sí, Digo, si se quiere considerar como un autor, pues entre comillas, serio sí. en el gremio actual. Sí, pues Entonces, a nosotros el positivismo nos hizo mucho daño. claro, Sí, pues, este, ujú. Sí, no, pero yo creo pero que ustedes van es a ser muy otra distinto, sí. generación que yo creo que va a marcar otras pautas, y por eso es importante que lean a los clásicos, ¿no? Porque luego Claro. cree uno que está descubriendo el hilo negro, ¿no? O que está, Ujú. y qué bueno que, por eso quise que primero leyeran la obra clásica, y luego ya pues lo que dicen, muy respetado lo que digan los críticos, ¿no? Entonces la mayoría coincide pues en esto que usted dice, cuál es de esa taxonomía que usted dividió en tres, cuál es lo más importante o cuál es la contribución más importante del padre Mier. Yo quisiera nada más agregar, para los que toman por ahí referencias o notas, que el padre Mier no solamente va a darle un carácter político a la utopía esta del nacionalismo criollo, sino que además él va a revivir, y eso por lo que acaba de comentar Emerson, me viene a la mente, va a revivir un viejo tema que ya la propia Inglaterra se había encargado de difundir y de respaldar y de salvaguardar, más bien primero salvaguardar y luego difundir y hasta traducir todo lo que se le ha llamado, lo que se llama en historiografía la leyenda negra de la conquista o de la colonia, como le quieran llamar, donde hay 4 o 5 personajes. Ahorita vamos a hablar nada más de Zumárraga y de otros, perdónenme, de el padre de las casas, por ejemplo. Todos los primeros, Sagún, un poco por ahí, los párrocos, los frailes que habían escrito para defender a los indígenas vamos a llamarlo así, de la explotación que hacían de ellos
los españoles, los peninsulares. Esto también el padre Mier por ahí lo va a retomar. Entonces quisiera que hiciéramos como conclusión que además de retomar el nacionalismo criollo, él también retoma parte de la leyenda negra que supuestamente ya estaba refrigerada, ¿no? Por ahí, y él le vuelve a meter más leña. Y adelante, Lucero. Oh, sí, discúlpeme por interrumpirlo. Bueno, no quería interrumpirlo, quería que acabara y ya después yo hablaba. Acabe. Adelante, Lucero. Bueno, sí, antes de pasar a lo profundo de la lectura, sí me gustó cómo va siendo ya más jurídico político lo que es ya el texto, y cómo esos 7 hispanistas, bueno, ya van viendo ya el contexto biográfico de lo que es Mier. Y también, así como usted mencionó, ya la visión que van teniendo desde las logias que se han hecho, y también como Emerson comentaba de los 14 libros y cómo van explicando cada uno. No pude verlo todo, pero lo que ya va haciendo. Quedan las otras clases, no se preocupe, todavía estamos. Bueno, es lo bueno, pero sí me gustó cómo van explicándolo, y cómo no va siendo una historia aburrida, sino ya es una historia explicada y está muy entretenida, la verdad. Y también, como dijo Ricardo hace en varias clases, de que parecía un chisme y ha sido muy didáctica ya a lo largo de del texto, pero me gusta cómo también va, como cuando va a Londres y el motivo por el que va a Londres, y ves ya un trasfondo en esa, bueno, aparte un trasfondo de la historia, ves un trasfondo del trasfondo, o sea, no sé si me explique, pero sí me gustó mucho cómo lo narraron ahí, y también cómo ya van poniendo la actitud de los peninsulares, lo que va haciendo la protesta de americanos, y cómo fue que Fray Servando ya fue, pues eso de su exilio a Londres, y bueno, por voluntad propia, y como nos mencionan, pero sí fue muy enriquecedor esta ya mitad de la lectura, pero sí ha sido muy buena, diría yo. Sí, y eso es lo que interesa a la historiografía. Parece que él la pasa muy bien en Francia y en Inglaterra, ¿no? Y sobre todo, recordemos que en el caso de Inglaterra él está más de una ocasión. En esta ocasión que estamos mencionando es cuando él termina su libro por encargo, como comentaban por ahí José Galván y Emerson, pero ya él en su última parte pues le da otro tratamiento que tiene que ver con esto que comentábamos, con sacar a la luz otra vez, revivir viejos debates, ¿no? Que a lo mejor no habían calado tan fuerte como ahora sí, pues. Y creo que, bueno, que de lo que usted dice, o esto último que dice, pues sí, preservando para la gente que son como nosotros, es un ser cautivante, ¿no? Es un personaje que cautiva. Por eso les decía que yo creo que en esos momentos, en alguna universidad europea, norteamericana, debe haber alguien que está haciendo un trabajo sobre Fray Servando, pero no lo publican, no es famoso, pero es un tema que yo creo que ha cautivado a mucha gente, y que lamentablemente, no sé si están de acuerdo conmigo, acá los regiomontanos, pues como que, pues sí, sabemos que es una calle muy padre, ¿no? Donde hay muchos negocios, pero creo que hasta ahí le dejamos. Habría que ver qué tanto conocemos del padre Mier, y qué tanto podemos defenderlo o presumirlo, ¿no? Como un personaje universal. No es un personaje de rancho, que nomás conoce la raza, pero no, es un personaje que bueno, él mismo cruzó las fronteras, ¿verdad? Que sigue, como usted dice, que llama la atención de hispanistas muy serios de las universidades más prestigiosas de Francia y de la propia Inglaterra por ahí, y que
y que creo que sigue vigente su polémica, su discusión actualmente. ¿No sé algo más, Lucero, por ahí? Bueno, ya tal vez un comentario ya propio de hace tiempo no conocía a Fray Servando, pero cuando pasas por Morelos, sí ves esa como una ¿cómo se le conoce? Una placa ahí y Es otro tema. ahí fue donde lo conocí. Sí, en Sambors, ¿no? Sí, sí, Y sí, esa. para rematar ahí, el capitalismo yanqui tiene uno de sus iconos, un establecimiento que es uno de sus iconos, las hamburguesas, ¿no? Por ahí. Y fíjese entonces, nuestro regimontano universal, ¿dónde lo tenemos por ahí tallado? Sí, ahí dije, ahí sí me emocioné cuando lo vi, pero eso fue hace ya tiempo, ya hace poco más de años, pero sí me emocioné y sí investigué un poco, pero no, pues no lo entendía mucho, pero ya ahorita ya viéndolo sí me emociona ya saber todo lo que logró y cómo lo fue adaptando, pero sí se emociona uno Claro. pero sí, muchos de mi familia me dijeron de que, pero ¿por qué? O sea, el que y yo, ahí me dio cosa, pero sí les platiqué un poco sobre la historia de él y también les gustó y aunque no son, bueno, mi familia ya detrás de la generación de mi abuelo ya no son 100% regios, pero sí les gustó también cómo fue contando lo que era ya esa parte de Mier, pero sí se sintió muy bonito el recordar esa placa y bueno, que pues era la casa de Padre Mier, ¿verdad? Y bueno, de Fray Servando y pues sí era muy bonito. Sí, lamentablemente pues no están en el mejor contexto urbano, ¿verdad? Realmente Ajá, rodeada de negocios así muy... sí. Y no se le da la ofrenda que pues, yo creo que merecería, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí Sí. tiene una estatua muy padre, hecha por uno de los más importantes escultores que han dado por acá. El mismo que hizo la de Gonzalito, hizo la de Reservando, creo que muy bien. Pero bueno, habría que ver qué tanto honores le damos ahí en donde está, que yo creo que sí valdría la pena echarnos una vuelta. Igual estamos con contingencia, pero si no, ahí íbamos a hacer ahí una manifestación, ¿verdad? Al lugar para decir que merece más respeto ese lugar, donde, bueno, a veces está medio escondido, pero sí, ahí ese era el Monterrey antiguo, donde que eso nos debe llevar entonces a considerar que el padre Mier pues no era ningún pobretón, ¿verdad? Que andaba cuidando ovejas y tocando la flauta y que lo trataban bien mal los parientes, ¿no? Él era un tipo que, por ahí no sé si vieron la nota biográfica, a qué edad se va pues yo creo que ya para no regresar, ¿no? No sé si cuando llega con Mina haya visitado a sus parientes acá en Monterrey, no les debo el dato, pero yo creo que ya no regresó mucho por estas tierras que lo vieron nacer, ¿verdad? Mismo caso de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes se va de niño muy pequeño y pues ya creo que, acuérdense que lo mandan llamar para que sea el rector y dice que pues que no, que para la otra, ¿no? ¿No? Lucero, por ahí. Saco con relación a Alfonso Reyes porque es el otro regimontano universal, ¿verdad? Que además acuérdense que él desempolva también mucha parte del trabajo del padre Mier, que incluso buscó cosas que encontró, que yo creo que eran pretextos para que le pagaran los viajes hasta Francia. Era un tipo, Alfonso Reyes es un tipo que sí sabe para qué era el dinero, para qué servía el poder. Él sí no se aburrió para nada del hombre. ¿Algo más, Lucero? Yo creo que sería todo. Perdón. Muy bien. Pues nos quedan todavía por ahí minutitos para un último comentario. Ya entonces hemos avanzado con el carácter de su estudio, con estas dos cosas que les comentaba, lo del nacionalismo criollo, del cual di un par de apuntes. No se les olvide esto de la leyenda negra, que también es importante y que viene ahí señalado, aunque ellos no le ponen leyenda negra, creo,
pero sí mencionan ahí al padre de las casas y a otros personajes. Y, ¿qué más les iba a comentar? Ya se habló de la taxonomía, nos falta ahora hablar un poco de los contenidos de cada punto para irle avanzando. No sé si hay algún otro comentario sobre el personaje. Yo sé que ustedes leyeron el proemio, leyeron el prefacio, el prólogo, para que nos quede una idea de quién era Fray Servando, si era un regiomontano humilde, si se la pasó viajando a Monterrey o si lo perdimos para siempre, no sé. Vamos a que alguien nos comente algo para que ya nos quede esto que sí importa a la historiografía, ¿eh? ¿Dónde estuvo la persona? ¿Dónde se educó? Adelante, Arnoldo. Supongo que por lo que parece mostrar la evidencia, tendremos que decir que Fray Servando se tuvo que ir de la tierra de la tierra que estaba más al sur de la carne asada, porque allí es donde sí había cultura. Pues sí. En un sentido metafórico, yo creo que sí, ¿no? Monterrey todavía no era ni una caricatura de lo que iba a ser a finales del 19, ¿no? Sí, adelante. Entonces, digamos que Monterrey pues era más que una ciudad, una especie de pueblo grande, o más bien no de pueblo, un rancho grande. Sí. Así que pues Era un monte. es que me parece un poco curioso y quizás hasta medio trágico pensar que nuestras dos figuras de escala internacional pues se tuvieron que ir justamente de esta tierra tan pronto para poder, digamos, ganar ese estatus. Sí. Y otros que se hicieron en otras tierras llegaron aquí para fincarnos, ¿verdad? Acuérdense que tenemos dos tapatíos que se han quedado justamente el papá Bernardo Reyes, ¿no? Que llega acá y antes que Bernardo Reyes, pues el doctor José Leuterio, que tampoco son de por acá, pero que se quedan. Creo que Gonzalito nomás sale 2 veces de Monterrey a que le operen los ojos. Es las únicas veces que no está en la ciudad y que son personajes que aquí se desarrollaron y que no adquirieron la universalidad de Fray Servando, pero que sí son personajes, sobre todo en el caso del doctor González, lo vamos a ver más adelante, un tipo muy interesante. Pero sí, en el caso de Fray Servando sí quisiera completar la idea del compañero. Él sí estudia aquí, de hecho es de los primeros, si hablamos de efectos positivos de las reformas borbónicas en Monterrey, él estudia en el seminario, más o menos podríamos decir que hasta secundaria, prepa por ahí, y es de los que sacan beneficio. Él y Ramos Arizpe estudian en el colegio acá de religioso que había en Monterrey, que acuérdense que los colegios no solamente era para formar clérigos, sino también para que estudiaran leyes. En el caso de la Ciudad de México, Guadalajara, también se enseñaba la medicina, entonces no era necesariamente para que la gente estudiara para padrecitos, sino que eran también colegios para enseñar profesiones. Muy bien. ¿Algo más por ahí, compañeros? Al menos yo creo que no. Entonces, Creo que no, profe. Bueno, estamos de acuerdo que es un tipo que es de familia acomodada, ¿no? Que eso luego en historiografía no lo tomamos en cuenta, como que creemos que cualquiera puede acceder a la cultura, a la educación, al buen trato, como nos comentaba Brenda por ahí. Creo que eso también anótenlo por ahí, considérenlo. ¿Quién es la familia Mier? Que ya para la época del doctor González, ellos son los que controlan todas las imprentas por ahí, las publicaciones, y creo que en parte se debió a la herencia esa que les dejó como impresores Fray Servando. No sé si ya para terminar leyeron por ahí también, Fray Servando no solamente es historiador, es traductor y también es impresor o editor. Entonces eso le permitió tener dinero, recursos para mantenerse en Europa. Entonces, ojo, eso es como un dato biográfico, es importante, pues para saber que era un tipo que leía muy bien, que leía a profundidad y que pues tenía mucha lectura, ¿no? Y además de mucho mundo. Por eso se le va a dar mucho respeto, como dijo el video por ahí, cuando él llega en la época de Iturbide,
y se le da toda la, se le arropa, ¿no? Con todo lo que él significa para los mexicanos de entonces, que es, para orgullo de los que sean regiomontanos, la persona que se considera más culta, más preparada, y que además se le consulta para que dé dirección, algo así como consejos de viejo, ¿no? Que sí va a dar muchos. El consejo más importante, por ahí lo comenté ayer, era justamente las bondades del centralismo y los peligros del federalismo, y parece que el Señor fue un profeta que nos dijo lo que nos iba a pasar si abrazábamos el federalismo, como creo que así pasó, ¿eh? Muy bien, ya estamos en tiempo. Entonces, por favor, para la próxima clase, denle otro último repaso. Vamos a ver la estructura, y ahí les encargo al equipo por ahí que está pendiente de mandar su artículo, o si no, déjenlo así, nada más díganme que así se queda, para publicarlo, a ver si se puede el día de hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay más, los dejo. Nos vemos esta misma semana para cerrar ya déjenme ver, para cerrar ya la lectura de estos hispanistas franceses, aunque también está por ahí David Brading, que él es de los historiadores que primero comenzaron a insistir sobre la importancia del Padre Mío. Por ahí en el libro, para los que quieran empezar a adentrarse, aquí viene la cita la cita número 1, donde vienen las 3 obras que habría que checar para empezar a llegar al Padre Mier. Lo que ya mencionó por ahí el biógrafo, la colección de Hernández y Dávalos, por ahí luego les hace una nota. Ya el trabajo de David y el trabajo de O'Gorman sobre la ontología del pensamiento, creo que son las 3 referencias que habría que checar para luego ya llegar a lo que sigue. Hay un montón de referencias sobre el Padre Mier, algunas repetitivas, otras novedosas, pero creo que, insisto, acuérdense que qué es lo que más se ha estudiado el Padre Mier, esto ya deben de saberlo a esas alturas, no es precisamente lo que nos interesa a nosotros. Se han estudiado otras cosas de él. Muy bien. Y se ha hecho famoso públicamente, a lo mejor no por lo que ha escrito, sino por cuestiones de anatomía, de disección. Pero bueno, eso ya es material de otras materias, ¿no? Muy bien. Entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense. Yo ya tengo otra asignatura, así que los dejo y nos estamos viendo, y cuídense mucho. Que tenga lindo día, profe. Gracias, maestro. Buen día, profesor. Gracias.